Nacho, dos partidos consecutivos fuera y lleváis, bueno, a domicilio cinco partidos que no ganáis. Sí, no sé, esas cuentas las lleváis vosotros, yo no. Lo que sí es cierto es que tenemos dos partidos fuera de casa y bueno, interesante, ¿no? Importante ganar porque luego visitáis al Barça B. Sí, creo que te sientes esa necesidad de ganar después del empate del otro día y bueno, pues para seguir ahí, porque quedan 10 jornadas y seguir sumando, ¿no? Que con lo que tenemos no es suficiente, ¿no? Yosetense es el último, pero bueno, ha sido capaz de ganar el líder. ¿Os asusta eso o vais tranquilo? Tranquilo nunca, vaya donde vaya, ni sea el rival que sea, ¿no? Bueno, Yosetense lleva de los 18 últimos partidos, creo que ha conseguido 13 en casa, o sea que ahora mismo es uno de los mejores locales, ¿no? Por lo tanto, es apoyado por su estado de terreno de juego, por sus dimensiones y por su gente, y ellos saben que su salvación depende un poco de los resultados, sobre todo que saquen como local, ¿no? Por lo tanto, es un partido distinto, ¿no? No sé qué puedes explicar del rival, de su juego. No, allí las limitaciones de las dimensiones de ese campo, ahí no hay mucha historia, ahí es mucha acción directa, mucha segunda jugada y mucha acción a balón parado. Y ya está, ¿no? Y esa es la historia de ese campo, ¿no? Bajas, Vitor sigue sancionado, otro partido. Sí, Vitor y Arich Aris está sancionado en también. la quinta. Sí. Vale. Y ya, bueno, ya tienes convocatoria. Vale, os vais mañana, mañana entrenáis todavía. No, mañana entrenamos, sí. Vale. Sí. Y ya está. No, los dos sancionados y nada más. Nada más. Vale. Pues ya está. Sí, vale.